Buenas tardes. Ajá. Bueno, lo primero es darle las gracias al doctor Jairo Guerrero por la invitación y a ustedes pues por estar en este momento tan difícil por la tarde ya con sueñito. Hay que tomarse un Inmunocal Optimizer a ver si nos mejoramos un poquito. Bueno, el tema de hoy, a ver, bueno, vamos a hacer mi charla, mi ponencia es hablar un poquito sobre si los niños realmente necesitan suplementación. Cuando nos vemos abocados en la consulta el día a día, siempre nos preguntan los papás o van los papás si con la alimentación que los niños reciben del día a día es suficiente para un buen desarrollo o un buen crecimiento. Esa es la pregunta que todos los días nos preguntamos. Cuando hacemos una búsqueda en Internet, lo primero es que nos dicen es que los niños que crecen de manera sana con la alimentación es suficiente. Vamos a ver a través de toda esta charla si realmente eso es cierto o no es cierto. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Bueno, lo primero es, como les estaba contando, que las búsquedas que uno hace en Internet siempre le dicen, no, los niños son sanos, no requieren ningún tipo de suplementación, con los alimentos que reciben del día a día es suficiente y no necesitan ningún tipo de suplementos o vitaminas. La verdad es que eso no es tan del todo cierto. Nos hemos siempre abocado, incluso como papás, que los niños no reciben toda esta suplementación y además es muy difícil lograr que un niño coma así de bien. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el desarrollo de los niños es un proceso muy corto, pero es un proceso muy dinámico. Casi que el 40% de todas las habilidades que tiene el adulto se alcanzan en el periodo de los primeros 2 años de vida. Este es un periodo en donde tenemos un niño que en los 2 primeros años alcanza todo lo que es una autonomía motora, un lenguaje, el niño empieza a comprender, empieza a relacionarse. Entonces es un proceso donde no podemos perder la oportunidad de tener carencias nutricionales para un buen desarrollo. Sabemos que en los niños, el desarrollo cerebral, el cerebro de los niños se duplica el peso del niño en los 2 primeros años. Y casi que se generan toda la parte de la sinapsis o de las sinapsis se producen de manera logarítmica. Entonces es un proceso en donde los niños requieren un aporte nutricional importante. Sabemos que el 50 al 75% de toda la energía que los niños reciben a través de la alimentación se va para el desarrollo cerebral. En este caso, las grasas, que han sido siempre como las malas de la película, son importantísimas para el desarrollo cerebral de los niños y sabemos que las omega 3, por ejemplo, son importantes en el desarrollo de las membranas y de la sinapsis, y también elementos tan importantes que encontramos en la alimentación como la colina y el hierro son importantes para una adecuada neurogénesis. Esto es un informe que publica la UNICEF en el 2019, en donde habla que cómo la malnutrición, la mala alimentación perjudica la salud de prácticamente todos los niños en el mundo. Y habla de una triple carga de malnutrición. Habla de la desnutrición que obviamente vemos en el niño en países en subdesarrollo, el niño caquético, marasmático, pero también habla de algo muy importante que es el hambre oculta o los cerebros hambrientos. Eso simplemente lo que se traduce es cómo a través de los alimentos que estamos aportando hoy en día en los niños no aportan los suficientes nutrientes para un óptimo desarrollo. Y el tercer problema que vemos en la malnutrición, especialmente en el menor de 5 años y que se ha convertido en un problema de salud pública, es la obesidad. Y cómo en estos momentos tenemos problemas en los niños que antes no se veían tanto, que era sobre síndromes metabólicos, que cada vez los vemos mucho más temprano en la edad de pediatría. Ellos hablan como la pobreza, la urbanización, el cambio climático y las malas decisiones alimentarias dan como resultado dietas perjudiciales para la salud y cómo esto impacta en la población. Y otro factor que ellos hablan con respecto a la mala alimentación es que esta mala alimentación se empieza a dar desde los primeros años de vida, se empieza a mostrar. Bueno, todos conocemos obviamente la importancia de la alimentación para un correcto crecimiento y desarrollo funcional. Todos sabemos que a través de los nutrientes evitamos carencias, evitamos enfermedades a largo plazo. Pero lo que realmente hoy
estamos hablando es sobre programación. Entonces hablamos sobre un término que se llama programación fetal. Es como todo lo que se produzca durante el útero, durante el embarazo y durante los 2 primeros años va a impactar en la salud de ese niño a futuro. Y esto se habló por primera vez en los años 80 por un médico inglés epidemiólogo, el doctor David Barker, en donde él hablaba cómo las experiencias hostiles que se presentan durante los meses de concepción van a impactar en la salud de este individuo. Y él observó cómo los pacientes que nacían de bajo peso a futuro, cuando eran adultos, tenían problemas de enfermedad coronaria. Y esto se pudo demostrar por una cohorte que se hizo cuando hubo la invasión de los nazis en la gran hambruna holandesa entre el 47 y el 49, en donde las madres, según el trimestre de gestación en que se iba afectando, entonces se iban a determinar enfermedades a largo plazo, como eran enfermedades cardiovasculares. Hoy se sabe que este estrés intrauterino materno, ¿sí?, va a gestionar enfermedades en la edad adulta que van a estar relacionadas con todas las alergias en general, todo lo que es la dermatitis, el asma, la rinitis, la diabetes, las afecciones cardiovasculares, y hoy en día también se habla de que existen algunos cánceres como algunos linfomas, algún cáncer testicular y cáncer del hígado que se relacionan con la privación de nutrientes que ocurren durante los primeros meses de gestación. Bueno, esto simplemente es para mostrarles cómo las deficiencias de micronutrientes y de nutrientes en la vida, en el embarazo, van a llevar a repercutir y van a tener consecuencias postnatales en aquellos niños que fueron sometidos, obviamente, a alguna deficiencia de estos, o hambruna materna, o que no contaron con los suficientes, o que tuvieron también exposición, por ejemplo, madres ansiosas, depresivas, tabaquismo, pacientes que no hacen ejercicio o que realmente no hubo, pues obviamente, unos adecuados hábitos de alimentación. Entonces podemos observar cómo todo esto, lo que sucede en las primeras etapas en todo el embarazo, va a tener una consecuencia postnatales y cómo la participación de nutrientes a lo largo de todo el embarazo va a llevar a producir alteraciones en la vida postnatal. Pero lo más triste es que no es solamente en ese nuevo niño, sino que eso va a repercutir en generaciones posteriores. Estos cambios que se generan, estos cambios ocurren de manera, pues lo hace el organismo en forma de adaptación, pero esto va a tener consecuencias a largo plazo y entre ellas son las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas en la vida adulta. Bueno, por eso hoy en día estamos hablando de lo que es los primeros 1000 días de vida. Los primeros 1000 días de vida, estamos hablando de los 270 primeros días que ocurren durante la gestación, porque aquí se demuestra ya con lo que vimos anteriormente, demostramos la importancia de esa adecuada alimentación de la mamá en todo el embarazo, que son los 270, más los 730 días que suceden posterior a los 2 primeros años de vida. Es que esto tiene un impacto, como habíamos visto, que el cerebro duplica su peso y se hacen todas las ganancias del desarrollo, pues esto tiene un impacto y es una ventana de oportunidad para poder hacer cambios en ese nuevo niño que vamos a ver. Entonces, como habíamos dicho, el impacto de la programación es que nosotros logramos, si logramos hacer una adecuada intervención en esta madre gestante, incluso ya no se está hablando ni siquiera en la madre gestante, sino que uno debería estar preparado antes de la concepción para poder llegar a tener un embarazo y tener unos niños que no tuvieran tanto problema. Y lo podemos hacer, tenemos una ventana de oportunidad muy grande, que son los 270 días de concepción. Entonces, hoy hablamos de lo que se llama la programación nutricional. Bueno, esto es para mostrarles, esto es un desayuno normal de los niños hoy en día, esto es prácticamente con lo que les despachamos al colegio, a pesar de que hoy en día las neveras de nosotros están llenas de alimentos, son alimentos como estos, que son alimentos procesados o refinados con alta cantidad de azúcares, pero realmente no están aportando los nutrientes esenciales. Entonces, nuestras neveras escasean de lo que son frutas, verduras, legumbres, cereales de buena calidad. Esto es un desayuno normal del niño y todos los días nos preguntamos, ¿será que sí necesita suplementación? Entonces, por esto es que empezamos a ver, esta no es la nutrición que realmente recibe un niño todos los días. Esto no es el desayuno que le estamos mandando o el almuerzo, la comida que le estamos brindando a los niños, como estaba hablando el doctor Medardo en la conferencia, que prácticamente le estamos dando puros azúcares y puros procesados.
Bueno, lo primero para poder hablar de suplementación es decir que es un suplemento. Entonces, un suplemento es es una sustancia que se le da o un nutriente que se le da a un individuo que viene a través de diferentes formas de presentación, ya sean tabletas, polvos, cápsulas, y que nos reemplazan algún nutriente, alguna vitamina, algún aminoácido y que nos ayudan a suplir todas esas carencias nutricionales. Lo primero es, si comemos tan bien, ¿por qué deberíamos tener deficiencia de nutrientes? Entonces, lo primero es recordar que la alimentación, lo primero es el refinamiento que le estamos dando a la comida. El refinamiento de las comidas es lo que nosotros todos los días estamos comiendo. Esto se hace obviamente por preferencias del consumidor, pero también se hace porque abarata costos. Cuando hacemos este tipo de refinamiento, logramos que las comidas duren mucho más, son comidas con larga vida útil, entonces obviamente para las empresas es mucho mejor este tipo de alimentación. Lo segundo es que le damos las características de la palatabilidad, entonces son mucho más agradables, la textura es mucho mejor, de hecho los niños ya ni mastican, esto se absorbe rápidamente, entonces estamos llenando a los niños de una gran cantidad de azúcares con el riesgo pues de enfermedades metabólicas a largo plazo. El segundo problema que vemos es realmente lo que estamos comiendo nos está aportando los suficientes minerales. Pues esto es lo que estamos viendo ahora, cómo estamos dañando, cómo a través de la deforestación, el cambio climático, la lluvia ácida, ay, perdón, qué pena. Bueno, lo siento un momento, aquí. Cómo a través lo que estamos haciendo con la naturaleza, que no solamente depende de nosotros, sino que obviamente son cambios que ocurren por la misma naturaleza, por el mismo hombre, que generalmente es provocado por nosotros, estamos haciendo que nuestro suelo no sea rico, no esté rico en minerales. Además, no hacemos una agricultura ecológica, no hacemos una agricultura rotativa, entonces los minerales escasean y abusamos pues del suelo, no estamos fertilizando con adecuados nutrientes ese suelo y no lo estamos dejando descansar. Además, tenemos ganaderías extensivas, que lo que hace es que nos quita la posibilidad de esto. La minería, que todo eso te lleva a un suelo que cada vez es más pobre, la erosión, la lluvia ácida y los pesticidas que obviamente se absorben, especialmente por algunas frutas y algunos vegetales que tienen a absorberse, como en el caso de las fresas. Entonces nos estamos realmente contaminando y nos estamos llenando de tóxicos todos los días a través de nuestra alimentación. El otro problema que tenemos es que nos estamos oxidando todos los días. Salir a la calle es oxidarse. Obviamente el niño nos estamos llenando de tóxicos todos los días. Un niño es mucho más vulnerable que un adulto a los tóxicos. Hay muchas razones, las principales razones es que la barrera hematoencefálica que nos protege que las cosas lleguen pues obviamente al cerebro, en el niño, en su etapa de concepción, en el embarazo, no está formada. La barrera hematoencefálica se forma mucho después, casi después de los 6 meses de que el niño nace. Entonces, casi todos los, la placenta no es una barrera real, no es una barrera que no permita pasar metales ni tóxicos. De hecho, estamos observando que en sangre de cordón hemos medido metales y más de 200 tóxicos se han podido aislar solamente en la sangre de cordón. Y sabiendo que tenemos una barrera hematoencefálica en ese feto que no está formada, pues imagínense la gran vulnerabilidad que tiene ese niño porque el tóxico entra directamente a la formación de ese cerebro. Otro problema con respecto a los tóxicos en pediatría es que nosotros tenemos en el hígado unas fases de detoxificación. Eso nos permite que todo lo que estemos, todas las radiaciones, el estrés, el tabaco, el metabol, todas esas sustancias tóxicas que nos están llegando, que son sustancias liposolubles, pasan a través del hígado y él debe, a través de unas enzimas, tomar esas sustancias liposolubles y convertirlas en sustancias hidrosolubles para poder ser eliminadas a través de la materia fecal o la orina. El problema es que el niño en el embarazo o el feto en el embarazo no ha desarrollado ese tipo de enzimas. La primera fase de toxificación está formada por unas enzimas que se llaman la P450 que no se desarrollan de manera normal hasta la adolescencia. Entonces, el niño es mucho más vulnerable a la hora de adquirir los tóxicos y mantenerse en un estrés oxidativo, Y el otro problema, el que más nos concierne pues a nosotros como neumólogos, es sobre la parte de los cambios respiratorios. Sabemos que los niños tienen obviamente el último periodo
embrionario de la parte respiratoria, que se llama el proceso de albolización, es cómo se ganan los alvéolos, se puede llevar hasta los 8 años de vida. Nosotros nacemos con más o menos 10 millones de alvéolos y terminamos con 300, y eso lo ocurre casi en la primera infancia. El segundo proceso es que los niños tienen una resistencia a la vía aérea mucho mayor. Entonces, cualquier tóxico que entre, es muy fácil que ese niño desencadene en enfermedades tales como asma, broncoespasmo, bronquiolitis y las enfermedades pues, virales en general. Lo tercero es que los niños obviamente juegan mucho más al aire libre, entonces están mucho más expuestos que los adultos y respiran a una tasa mucho más rápida. Nosotros respiramos a 16 veces por minuto, mientras que un adulto respiramos a 16, mientras que un niño respira entre 25 y 40. Entonces ahí vemos que los niños tienen más posibilidad de adquirir los tóxicos y mantenerse en un estrés oxidativo permanente. Bueno, el otro punto fundamental que ocurre en los niños, porque siempre preguntamos, bueno, ¿son niños sanos realmente? Bueno, también es la formación de nuestra microbiota. Como había dicho el doctor anterior, nuestra microbiota también depende o tiene un impacto la forma de nacer de esa microbiota. Perdón, la forma de nacer o la forma del parto en que se elija para que nazca, para que se haga una formación adecuada de microbiota. Entonces, el parto vaginal y la microbiota van de la mano. A través del que el niño pase por el canal del parto, logra aspirar todas esas secreciones de la madre y se va a llenar de unas bacterias que son benéficas, bifidobacterias, lactobacilos, prebotelas, que todo eso va a llevar a una formación a un ecosistema mucho más saludable, va a permitir la generación de un sistema inmune que le va a permitir al niño en los primeros meses, incluso pues a lo largo de la vida, se va a poder defender. Pero cuando un niño nace en forma de cesárea, realmente la microbiota que va a adquirir el niño es la que va por el guante del médico. Es decir, vamos a adquirir todo lo que esté en el quirófano, todos los estafilococos, ya sea aureus epidermides, que son una microbiota que está completamente alterada y no va a ser un factor protector. Otra cosa, desde que se empieza en la formación de la microbiota está en la forma de alimentación del bebé. Entonces sabemos que la leche materna, pues obviamente no tiene probióticos, pero sí tiene prebióticos, que le permite mantener esa microbiota que se adquirió por la forma del canal del parto a través de la lactancia materna, que si no lo van a tener de manera adecuada las leches maternizadas. Y otro punto importante es que cada día ingresamos a los niños mucho más temprano al jardín, ¿sí? O tienen hermanitos que están en el jardín, entonces son niños que viven permanentemente en estrés oxidativo por enfermedad. Son niños en donde abusamos un poco de los antibióticos en esos niños, de antiinflamatorios, de prednisona y de medicamentos que lo que van a es acabar con la diversidad de esa microbiota, van a ser mucho más resistentes a los antibióticos, entonces cada vez vamos a utilizar más. Entonces aquí nos preguntamos si realmente con todo lo anterior, desde que estamos en el embarazo hasta los días de ahora, realmente sí somos niños sanos, realmente sí hay niños que no requieren suplementación, entonces sabemos lo que hemos explicado y obviamente cada vez tenemos una cantidad menos o más limitada el consumo de frutas y verduras, el empobrecimiento del suelo, pues obviamente los productos orgánicos ahí no es menor, sino mayor cantidad de pesticidas, no estamos comiendo comida real, sino que estamos comiendo comida procesada, ultraprocesada, llena de azúcares, salsas, que los padres le incentivan a los niños a través de colores, pero no, desafortunadamente no colores naturales, sino colores procesados a través de colorantes de cereales, de gomas, etcétera. Y obviamente todo esto va a llevar al niño, ¿verdad? Todo esto va a llegar a generar un estrés oxidativo, un desbalance hormonal. Los niños no se van a mantener permanentemente en un estado de inflamación crónica. Bueno, cuando vamos a elegir una suplementación, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y qué tipo de suplementos vamos a dar a los niños? El segundo nivel se llama el de personalización, según la historia familiar que traiga ese niño, o sea, de cómo es su aporte genético, de las enfermedades que tienen los padres, podemos hacer un nivel de suplementación de acuerdo a eso. Segundo, también, si en caso ya que el paciente presente una enfermedad real, pues ya podamos hacerle alguna suplementación de acuerdo a la enfermedad que tenga ese paciente o si presenta alteraciones como polimorfismos, entonces ahí nos centraremos en qué es lo que se llama el nivel de la personalización. Y el tercero es el de la optimización. No es para enfermedad, realmente es cuando la mamá nos trae un niño y nos dice, no, es que mi hijo es un deportista de alto rendimiento y yo quiero suplementarlo de manera para mejorarle las condiciones del niño per se.
pero también es el nivel de optimización es el que están usando en este momento los adultos en toda la parte de anti-aging para mejorar las condiciones o combatir la fatiga. Aquí ya no sería tanto como enfermedad. Por último, quiero mencionarles una cosa que se llama terreno bionutricional. El terreno bionutricional es, nosotros nacemos con una carga genética, ¿sí? Pero a pesar de que tengamos una alimentación adecuada, no siempre respondemos todos los seres humanos frente a diferentes estrés de manera igual. Entonces empezaron a describir unos tipos de terrenos en donde, según el terreno que presente, se le va a dar un tipo de suplementación a ese paciente. Entonces, se han determinado aproximadamente 7 tipos de terrenos. Entonces está el terreno carenciado, que es este que está acá, en donde en este caso los niños presentan carencias o deficiencias de ácidos grasos poliinsaturados. En este caso son los niños que presentan enfermedades alérgicas en general y presentan también problemas en la piel. El segundo tipo de terreno es qué pena que fue mal escrito, hipoglicémico, es aquel paciente que tiene un alto consumo de azúcares y de carbohidratos de mala absorción que va a tener consecuencias a futuro de futuro de enfermedades como diabetes, sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares. El tercero es el terreno ácido, es aquel paciente que presenta que a través de la alimentación, por un alto consumo de alimentos que generan acidez en el cuerpo, como el alto consumo por ejemplo, de carnes rojas, también el consumo de azúcares, lo que va a hacer es que genera en el organismo un ambiente ácido que lo que va a generar es que para defenderse o para mantener la homeostasis normal en el organismo, empieza a sacar minerales del cuerpo. Entonces van a ser individuos que van a tener tendencia a fracturas, esguinces y problemas osteomusculares. El otro terreno es el terreno neurohistórico que habla más sobre enfermedades, aquel paciente que tiene más tendencia como enfermedades neurológicas y enfermedades neuromusculares, entonces el paciente cansado, fatigado, con depresión. El otro es el terreno vasocolítico, es el terreno en donde hablaba Medardo, que es cuando se produce una alteración del intestino permeable, en donde a través de toda la alimentación estamos alterando todo ese intestino y nos va a llevar a niños con estreñimiento, con diarreas, con mala absorción, con mala absorción y todo lo que genera todas las enfermedades digestivas. El otro es el terreno intoxicado, cuando los pacientes tienen alto consumo de café, alcohol, comidas también, carbohidratos de mala calidad. Y por último, el terreno oxidado, que es aquellos pacientes que están sometidos permanentemente a infecciones, entonces que requieren un alto nivel de suplementación a través de antioxidantes para poder mejorar las condiciones de esos niños. Bueno, la suplementación, ¿cuándo debemos dar o cómo debemos darla? Pues a veces es muy fácil cuando podemos objetivizarla. Hoy lo siento, no he podido manejarlo. Bueno, cuando hay veces la suplementación nosotros la podemos verificar a través de analíticas y podemos mirar a través de exámenes, bueno, sí, realmente tiene baja la vitamina D, tiene bajo algún mineral y a través de esas analíticas o esos hemogramas o esos exámenes de sangre podemos documentar claramente que el niño tiene. Pero lo que el niño inicialmente empieza es con una carencia celular. Y aquí en este momento no hay es más por detectar por examen físico, por lo que nos está contando y por los antecedentes que podemos dar. Es el niño que llega cansado, fatigado, sí, en donde todavía no hay una adecuada, no se puede objetivizar. Y además, lo que estaban hablando del glutatión, que no siempre se puede medir, algunos minerales como el magnesio no son tan fáciles de medir. Entonces, aquí lo tenemos que sospechar de acuerdo a lo que el paciente presenta. Bueno, esto es para que más o menos tengan en cuenta que lo que siempre trabajan todos cuando se empiezan a dar suplementación o que te empiezan a decir, bueno, la vitamina C, ¿cuánto tomo? Se habla de las RDA, que es las ingestas dietéticas permitidas. Esas son las que nos permiten que el 97% de los individuos sean sanos y no presenten esas enfermedades carenciales. Por ejemplo, en el escorbuto, las dosis de vitamina C para prevenir el escorbuto son muy bajas, ¿sí? Pero estas no son realmente las recomendaciones
óptimas para ese paciente. Cuando nosotros nos enfrentamos a un estrés, la cantidad de vitamina C que necesitamos ni siquiera es el doble, o sea, se habla de que es mucho más elevada a estas recomendaciones diarias permitidas. El problema con pediatría es primero, es que no hay estudios suficientes para poder evaluar y lo estamos tomando de aparte de los adultos. Y un problema muy grande que también tenemos es que cuando estamos mandándole una suplementación al papá, si ustedes miran los rótulos de todos los frascos de multivitaminas, minerales, todo lo primero que dice es no suministrar para niños o alimento permitido única y exclusivamente para adultos. Es uno de los problemas más grandes que tenemos en pediatría y que nadie quiere empezar. Por eso muchas veces nos da tanto temor suplementar a los niños. Bueno, por último, de la descripción simplemente las carencias que más vemos, sobre todo en los primeros 2 años, son las carencias de la vitamina D, el hierro, son las carencias que más vemos, lo más frecuente que presentan los niños. Bueno, como habíamos visto, pues esto simplemente es para hacer un recorderis de que realmente las enfermedades carenciales tipo como escorbuto o esas que se veían antes, beriberi, o las enfermedades que eran por enfermedades del complejo B, realmente ya no se están viendo tanto, pues obviamente como les estaba contando, requieren unas dosis básicas y además en muchos países ya es obligatorio fortificar los alimentos, especialmente con complejo B y algunos minerales, debido a que estaban escaseando y lo que les estaba contando del hambre oculto, cerebros hambrientos, que no aportaban los minerales suficientes. Bueno, dentro de los pilares fundamentales para hacer una adecuada suplementación, lo primero es, o sea, nos podemos gastar el suplemento más costoso que existe, pero si un niño o un individuo no tiene un intestino que sea adecuado, pues creo que estamos botando la plata. Pues lo más importante es revisar cómo están sus mecanismos de eliminación y cómo tras intestino, y se puede hacer a través de las 5 R's, que se llama reparar el intestino, quitar alimentos inflamatorios, si hay necesidad de dar algún antibiótico o dar alguna sustancia para eliminar algunos pues, protozoos o bacterias que estén causando un sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, tercero, reemplazar los nutrientes y las enzimas. Si vemos que están faltando, obviamente, por ejemplo, enzimas digestivas para mejorar esa suplementación, es aquí donde los damos. Reinocular, que es dar, obviamente, probióticos a esos niños, pero también prebiótico para que se pueda sostener toda esa flora bacteriana nueva que estamos intentando. Reparar a través de minerales y de antioxidantes todo ese intestino que está permeable. Y por último, rebalancear. Esto es muy importante porque no le prestamos mucha atención a los niños en cuanto a las medidas como algo tan sencillo como la higiene del sueño, y sabemos que los niños hoy en día duermen mucho menos, están usando permanentemente pantallas y que lo que hacen es que inactivan la producción de melatonina. Los adolescentes normalmente se acuestan tarde y se levantan tarde por un fenómeno que se llama fase retrasada del sueño. Entonces, no estamos mirando todo eso que está alrededor. También los niños están sometidos a una carga de estrés que nosotros creemos que no la hay, desde la vivencia con los padres, pero también lo que están percibiendo en el colegio y el bullying. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta de rebalancear. Y pues obviamente suministrar prebióticos, probióticos, antioxidantes, omega 3, zinc y minerales. Esto simplemente es cuando les hablaba de que existen unas carencias que no podemos objetivizarlas a través de analíticas. Sí nos pueden llamar la atención ciertas características y que especialmente lo vemos a través del cabello, lo vemos a través de las uñas, de la forma de los huesos de los niños, de los ojos, las encías. Es muy frecuente que los niños les sangren las encías, que tengan las lesiones a través de las comisuras. Eso generalmente es deficiencias de vitaminas del complejo B. Entonces, sí hay formas, aunque no sean a través de analíticas, de poder documentar si ese niño requiere o no requiere suplementación. Por último, para llevar a casa, pues obviamente creo que después de toda esta charla sí nos dimos cuenta que a pesar de que suministremos una alimentación que nosotros creamos que es adecuada para los niños, muchos niños sí requieren o la gran mayoría requieren suplementación. Los niños, es un entorno muy dinámico que cambia sobre el tiempo y como les digo, cada vez los sometemos a un estrés oxidativo desde en los primeros años de vida por las infecciones recurrentes. Listo, el niño a partir del año y medio entra en un proceso de inapetencia fisiológica que se da porque hay una disminución del crecimiento, ya no crece como en el primer año. Entonces el niño empieza a disminuir. Segundo, también porque nunca miramos la dentadura de los niños y vemos que
ella va cambiando y que además pierden los dientes, entonces ya no quieren masticar, sino que lo que quieren es estar comiendo carbohidratos de absorción rápida, que son mucho más fáciles. Entonces, prácticamente los niños, sí es bueno revisarlos y hacerles un contexto para evaluar si estos niños probablemente tienen algún tipo de carencia. Puede que no necesiten y no necesitamos darle un montón o un arsenal de suplementos, pero sí hay que estarlos revisando. Listo. Muchas gracias.